Bona vesprada, com estem? Ja coneixereu estes cares, Ja vos resultaran familiars. Així estem en la tercera sessió del No te dejo en visto, un projecte de l'Ajuntament d'Alboraya i que esta volta l'hem tret gràcies als nostres corresponsals i al taller d'ocupació que ens estan ajudant a dur endavant. Com ja sabeu, cada setmana tractarem un tema amb el gran terapeuta Vicent Ginés de Pons Soluciones. Ahí es. Autoestima en el primer, estrès en el segon i en este tercer tema triat pels nostres corresponsals, frustració. Així que, sense més preàmbuls... Vamos allá. Aquí ganas tenía, ¿eh? Sí, Vicent, com estàs? Primer de tot. Agobiado. ¿Agobiat? Yo sí, tío. Pues sí, anem a parlar de frustració. Ya. Yo mi compromiso es poner verdad. O sea, yo no voy a ir, no te voy a... No, bien... No, estoy agobiado. Si quieres te miento. Estoy agobiado. Por eso aplico... espectadors estaran un poc flipant, ara diran... No, esto se llama humanidad. Quiero decirte, yo soy terapeuta, sí, y también tengo problemas. Y lo que hago es, lo que yo explico, me lo aplico. Ah, ¿tú tens problemes? Sí, yo tengo problemas. ¿T'has frustrat en l'última setmana? Constantemente me frustro. ¿Veus? De hecho, som humans. Por si había alguna duda. Som humans. Hòstia, però mucho, además. Cal recordar, tenim directe d'Instagram i també ho estem gravant per YouTube. En el directe d'Instagram podeu participar, fer les vostres preguntes en directe, que Vicent respondrà a les que puga sense cap frustració. Que roïn. Això ja no depèn de mi. Anem allà, preguntes, Venga. ¿vale? Anem a la primera. Tengo miedo al fracaso, eso me frustra. El fracaso. Me encanta. Hablemos pues de fracaso, ¿vale? Lo primero, para poder hablar de fracaso, para mí lo primero es, evidentemente, hablar de éxito. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es, ¿qué es éxito? Porque cuando tú tienes definido lo que es éxito, entonces podremos hablar de si has fracasado o no. Pero muchas veces lo que sucede es que las personas no se preguntan lo que es éxito para uno. Entonces yo digo, quiero ser exitoso en la vida, ya, claro. ¿Y qué es éxito para ti? Yo quiero ser exitoso con los exámenes, ya, claro. ¿Y qué es éxito en los exámenes para ti? Porque si no tengo definido lo que quiero conseguir, muchas veces puedo tener la sensación emocional de que he fracasado porque no he conseguido el éxito, y el problema es que en realidad no tienes ni idea de lo que quieres. Define primero bien qué es para ti éxito y entonces podrás saber si realmente has fracasado o no has fracasado. Eso para mí es demoledor. Porque si no sabes lo que quieres, la sensación va a ser constantemente de que has podido fracasar. Te pongo un ejemplo del sistema educativo habitual. Me acuerdo de un chaval que me decía, mi objetivo es aprobar. Estupendo. Y cuando llegan sus notas, de repente las ve y se pone a llorar. Y dices tú, tío, ¿pero si has aprobado? Ya, pero he sacado un 5. Colega. Entonces, ¿tú lo que querías era aprobar? ¿O tú lo que querías era sacar un 6, un 7, un 9, un 10? O sea, tú has dicho aprobar. Entonces, claro, te generas la expectativa de que te vas a esforzar para aprobar. ¿Para qué? Porque para ti eso es conseguir éxito, pero en realidad lo que realmente quieres no es eso. Entonces, sé sincero contigo mismo o contigo misma y dices, vale, lo que para mí es éxito es esto. Defínelo bien, porque así veremos si has obtenido el éxito o has fracasado por el camino. Eso es lo primero. Es que me has hecho una pregunta que esto da para un directo entero, o sea, absolutamente. Yo no, te l'han fet els nostres jóvens. Pero a mí me encanta que tú seas el transmisor de esto. Segundo concepto importante. Yo te deseo fracaso. Mucho. Pero mucho es mucho fracaso. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el logro está en obtener el éxito. Y el logro en realidad no está en obtener éxito. A mí me encanta la frase de a veces se gana y a veces... se pierde. No, a veces se gana y a veces se aprende. Y este es el reto. A mí muchos me dicen, Vicent, ¿cómo puedo hacer para no fracasar? Y por lo tanto, para no frustrarme. Y yo le digo, lo primero es que no me pidas la fórmula 1-0. Esta idea, por ejemplo, es de Gary Vee, que a mí me encanta. Él dice, claro, la gente me pide, ¿cómo puedo obtener éxito? Es decir, ¿cómo puedo tomar una decisión que me convierta en un éxito 0 fracasos? Yo lo que te invito es que vayas mucho más allá, que tengas 352 éxitos y, no sé, 293 fracasos.
Lo que quiere decir que lo has intentado un promedio de unas 700 y pico veces. No me pidas sumar los dos números, que no lo tengo. Es decir, has tomado unas 700 y pico decisiones, de las cuales muchas han sido éxitos, pero muchas no han salido como tú esperabas. Porque al final, ¿qué es un fracaso? Y esto para mí la bomba. Ya es la tercera idea, ya, con esto ya lo demolemos del todo. ¿Qué es un fracaso? Que la expectativa que tú tienes no se cumpla. Y eso es lo que consideramos que es un fracaso. Y ahí es donde aparece la frustración. Que lo que yo espero que va a pasar y que va a conseguir, de repente no se ha cumplido. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no nos planteamos el no tener expectativas? Porque muchas veces es de que, mira, voy a hacer el examen, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero voy a imaginarme que voy a suspender, así si suspendo, no me decepciono. Plan B, voy a esperarme que voy a aprobar, y así, si apruebo, pero si suspendo, me voy a frustrar. ¿Y cuál es el planteamiento C? ¿Y qué pasa si haces el examen lo mejor que puedas y te olvidas del resultado? Luego ya cuando salga, pues a ver qué resultado ha salido. Si es un acierto, pues de puta madre, un acierto. Pero si es un fracaso, ¿qué tal si lo aprovechas como una oportunidad de aprendizaje? Que ha fallado. Que ha fallado, que no te ha permitido conseguir lo que querías conseguir. Aprende de eso y el siguiente objetivo será el resultado. ¿Ves a lo que me quiero explicar? Sí, però no se pot confondre no tindre objectius? De hecho, yo invito a la diferencia entre objetivo y rumbo, que a mí para esto es muy clave. Yo, por ejemplo, y esto me costó a mí mucho aprenderlo, ¿vale? Y te hablo de mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo me marcaba objetivos y me obsesionaba con ellos. Si no los conseguía, me frustraba por el camino. Yo soy muy de conseguir cosas, de hacer. Y llegó un momento que dije, tío, lo que yo quiero es conseguir cosas o lo que yo quiero es vivir experiencias. Entonces, cuando me planteé esto, dije, wow, esto mola más. Porque yo esto lo hago para vivir esto. Si esto da lugar a otra cosa, está estupendo, pero quiero disfrutar de esta experiencia contigo sin más objetivo que disfrutarla de aquí. Si yo pongo todo mi corazón, toda mi alma en esto para disfrutar de esta experiencia, para aportar valor, para que la gente aprenda cosas, per se ya ha sido un éxito. Si encima de aquí salen más cosas, bienvenido sea. Pero el objetivo es la experiencia en sí misma. Entonces yo lo que me marco son rumbos. Es decir, yo voy hacia allí. Y eso me permite vivir un montón de experiencias en esa dirección. ¿Qué puede pasar? Que a mitad camino de esas experiencias diga, me he dado cuenta que realmente no quiero ir ahí. En realidad quiero ir. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ahora tiramos para allá. Pero si no llego a iniciar ese rumbo y llegar hasta este punto, ni de coña me habría dado cuenta que en realidad querría ir ahí. Porque estaría aquí todavía, bloqueado, parado, imaginándome lo que sería llegar a algún sitio sin tomar decisiones y sin tomar acción. Entonces, debo avanzar. Cuando llego al punto, digo, ves, a lo mejor cambio. ¿Que llegas al destino? Genial. Pero tú y yo sabemos que cuando llegas a un objetivo y lo cumples, ¿qué viene después? Otro objetivo. Con lo cual, la insatisfacción constante. Pero bueno, eso es para otro directo. Ahora estamos hablando de frustración, que es cuando no consigo el objetivo. Entonces, yo lo interesante es, márcate rumbos. Márcate rumbos que te permita vivir experiencias donde tú pones todo tu corazón en esa experiencia, la vives, tío, y está genial. Porque me pongo muy filosófico, ¿vale? Pero muy filosófico. Steven Witt. Yo vengo chutado, ¿eh? Yo vengo a tope. Sí, Steven Witt. Molt sofista. Pero mucho, ¿eh? La idea para mí es... Esto es muy sencillo. Si tú y yo la palmamos ahora, en este instante, toca madera. ¿Vale? Pero esperemos que no. Pero imagínate que hoy acaba todo, no nos vamos a llevar lo que hayamos conseguido. No vamos a llevar lo que hayamos vivido. Con lo cual la pregunta es cómo vives tu vida, no lo que has logrado en tu vida. Entonces la decisión siempre tiene que ir enfocada hacia lo que quieres experimentar, no hacia lo que quieres conseguir, porque lo que quieres conseguir puede dar lugar a que no se consiga. Y cuando no se consigue, aparece la frustración. Porque te has montado una pájara que si no sucede, pues entonces pasará y todo eso es fantasía. Vete a saber si pasa o no. Me encanta. Yo estoy encantado. ¿Continuem? Si quieres, sí. Estoy siendo directo, ¿eh? Para no que dé tiempo a todas las preguntas. Madre mía, cuántas preguntas, qué maravilla. ¿Cuánta participación? Qué guay. Mucho más. Com ja saps, durant la setmana hem posat la cajetilla de l'Instagram i els nostres jovens han anat fent-nos qüestions, reflexions, pregs. Vale. I al final és bonic també. No té per què ser solament una pregunta, sino... Porque al final es lo que hablamos siempre, no estamos aquí para ti, para mí, para disfrutar la conversación, que también, sino estamos al final para ti, para ellos, para que estén aquí y para que esto os pueda servir. De hecho, de lo que estamos hablando, si surgen alguna duda, que la escriban ahí y podemos... I ese és l'objectiu del Departament de Joventut, ajudar als nostres jovens
Pues vamos. A través de Vicent. Vale, me frustro Sí. cuando veo que no soy capaz de hacer las cosas como me gustaría y prefiero no hacerlas. Yo a este tipo de personas tengo una frase que me encanta. Y es la de más vale hecho que perfecto. ¿Cuál es el problema? Que a veces creamos una imagen de cómo deben ser las cosas. Y el problema es que esa imagen es tan inalcanzable, es tan perfecta, que ¿para qué voy a empezar? Si está tan lejos lo que quiero conseguir, si está tan lejos de lo que yo soy en este momento, o de lo que yo puedo hacer en este momento, que ¿para qué? Porque encima lo voy a hacer 3, 4, 5 veces y no lo voy a conseguir. Entonces, mi consejo, 2, directos y al grano. Lo primero es, baja a tierra eso. Baja esa imagen. ¿Tú quieres dibujar hiperrealismo? Está genial, pero empieza pitando casitas. Entonces, márcate un objetivo que sea muchísimo más alcanzable para ti. Que te suponga un reto, porque si no te supone un reto, no estimula. Pero que no sea tan avanzado. Está guay que ese sea tu rumbo. Venga, reconectamos aquí con conceptos. Está guay que ese sea tu rumbo, el hiperrealismo. Pero de aquí a llegar a eso, tienes que bajarlo a tierra. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y búscate objetivos que sean mucho más alcanzables. Y empezamos por ahí. Entonces tú ya empiezas por ahí, empiezas a progresar, notas cómo vas evolucionando y esto genera dopamina en el cerebro. Però tots tenim dret a somiar en gran, no? Claro. Tots tenim dret i la gent que ens mira dirà, no, però jo realment vull tindre unes sèries de pretensions Genial. i tinc dret, no?, a fer-ho. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre los que sueñan y entre los que lo consiguen? Un plan de por medio. El que sueña se regodea en el sueño. Es como, ¡ay! Y se retroalimenta. Lo vivo, lo imagino, lo siento. ¡Qué disfrute de sueño! ¡Qué maravilla! Cuando lo logre. ¿Pero qué estás haciendo para lograrlo? ¿Imaginarlo? Sin acción, sin decisión, no hay manifestación. Entonces lo siguiente que hay que hacer es diseñar un plan, tío. Porque el problema es que estas personas que se bloquean a tomar acción es porque ya desde el primer momento esperan obtener la mejor versión. Y eso no va a dar lugar a ello. Yo he escrito ahora mismo, publicados tengo 4 libros. Si yo buscara el mejor libro la mejor versión de cada uno de mis libros en el momento que los publico, tío, yo no habría publicado. No habría publicado. Lo que soy consciente que lo que estoy escribiendo en ese momento es lo mejor que puedo escribir en ese momento. Entonces yo tiro millas. Yo voy tirando millas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento que lo cotejo, lo comparo, le digo, toma, pruébalo. Entonces lo prueba, lo lee alguien y dice, hostia, qué interesante. Y obtengo feedback. Me doy cuenta que es suficientemente bueno, que hay alguien que la aporta, pues lo publico. ¿Podría el libro poder ser mejor? Por supuesto que podría ser mejor. ¿Por qué? Porque Vicente evoluciona. Entonces el libro que yo escribí representa la versión antigua mía, no la versión actual ahora. Entonces tienes que ser consciente de que lo que haces al final es efímero, puede desaparecer. Entonces ahora puedes hacerlo, hazlo lo mejor que puedas ahora. Y aprende de eso para la siguiente versión. Entonces tienes un sueño brutal, no lo pierdas. Pero divídelo en pasos para que cada paso te va a meter el chute de dopamina para que él continúe al siguiente. Y cuanto más crees pequeñas victorias que te alcancen a ese sueño, antes llegarás a ello. Per exemple, Sí. s'està mirant a algú que diu, mira, pues a mi m'agradaria ser youtuber. Com estructuraries tu tots aquests passos per a poder arribar a ser-ho? Lo primero es que te guste exponerte. Justamente me has dicho algo que parte de un miedo muy importante, es que a la gente le da miedo exponerse. Entonces lo primero tiene que gustarte exponerte. Es que me siento incómodo, me da vergüenza. Vamos primero a reventar ese miedo. Entonces lo primero es exponte. Coge un tema, el que a ti te guste y habla a una cámara. Y ten el valor de hacer publicar. Mira, trago esta saliva. Publicar. ¿Por qué? Porque da miedo. Porque da miedo el hecho de, ostras, me estoy exponiendo, me estoy mostrando, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Chico, empieza por ahí. Empieza atreviéndote a exponerte. Lo siguiente ya es diseña un plan que haya detrás. Pero, por ejemplo, para ser youtuber el primer paso es, tira, ya es que quiero 1000 seguidores. Lo primero es, ¿tienes un mensaje que dar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y lo segundo es, chico, si sabes cómo hacerlo, perfecto. Si no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que te diga cómo hacerlo. Tú puedes buscar a Romuald Fons, por ejemplo, que es un experto en SEO, en YouTube y demás,
Y ves sus vídeos y te dice cómo hacer que tu canal de YouTube tenga automáticamente 1000 seguidores. Pues venga, él tiene un plan, cógelo y tíralo. Yo no te lo voy a explicar, ¿sabes por qué? Porque no tengo 1000 seguidores. Entonces yo no te puedo dar lecciones de eso, porque no ha sido un objetivo mío, no he recorrido el camino, no te puedo explicar eso. Sí te puedo explicar cómo he podido conseguir la comunidad que tengo en Instagram. ¿Por qué? Porque la he conseguido. Pero en YouTube, por ejemplo, no. Entonces yo no le voy a explicar a alguien cómo conseguir ese sueño. Pero busca a alguien que lo sepa. Busca a alguien que lo sepa, copia sus pasos y tira hacia adelante. Ahora bien, lo más difícil siempre es tomar acción. Incomoda mucho, da miedo, exponte, empieza, mueve. Principio de la inercia. Que haya movimiento, que haya decisión. Yo, por ejemplo, todas mis publicaciones, el copy, el texto de mis publicaciones, yo lo escribo al momento y lo publico sin revisar. Sin revisar. ¿Pero cuánto dura un contenido de Instagram? 24 horas. 24 horas. ¿De verdad voy a dedicarle tiempo a la revisión? Quita. ¿Te mires después? Yo nunca. ¿No? Nunca. Pero una cuestión de vergüenza o porque no hago esto para mí. Yo solo me miro cuando busco aprender de mí. Pero no aprender de mí de los consejos que estoy dando, sino quiero mejorar la forma en la que me comunico, quiero darme feedback a nivel de velocidad, de si he puesto muchos ejemplos, y no, y voy revisando. Entonces yo tengo claro que hay algunas charlas que me las pongo y luego ya lo reviso para sacar notas, para ver qué puedo mejorar y de ahí mejoro. Pero mi contenido no. Tú piensas que estoy aquí ahora contigo, vamos a tener una hora, pero yo luego me voy a otro sitio, luego yo me voy a otro, hacemos un evento, grabamos todo el evento. O sea, yo tengo horas de grabación, yo mi vida la grabo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me veo toda mi vida? Quiero decir, sí que veo, por ejemplo, cuando Miranda hace las píldoras y demás, sí que lo veo para ver qué energía estamos transmitiendo, qué velocidad estoy llevando, para tomar decisiones sobre la nueva forma de comunicar. Pero yo no me miro a mí mismo a día de hoy, ¿vale? Pero por una cuestión de gestión de tiempo. Estoy en la creación, no en la consumición. ¿Estás a gusto? Contigo mogollón. Uy, gracias. Las cosas como son. Pero conmigo con Alboraya. Alboraya es que es Me están tratando muy bien, ¿eh? Alboraya es que es un bon poble bonic, eh? Me tratan muy bien. Amable, un poble agradable, la seua horta, l'olor a ceba, l'horchata, Mira, les platges, eh? hace poco grabamos un spot de publicidad aquí en Alboraya y hasta la Guardia Civil es amable, tío. Qué maravilla. Ah, no la conec, no tinc el plaer de conèixer. Pues yo sí, vinieron a ver qué narices estaba pasando porque nos pusimos bajo un puente y fue que... Sí. Vingueres a gravar perquè Alboraya és una localització molt cinèfila, eh? Sí, bueno, a mí me gustó Molt mucho. cinèfila, sigues aixina, m'agrada. Alboraya mola. Seguim. Me frustro cuando suspendo, tal cual. Vale. Al final, toda frustración, y ya hablamos de la base, es... Frustración al final es yo tengo una expectativa de lo que quiero conseguir y no lo consigo. Y esa es la frustración. Entonces yo aquí tengo este problema. Entonces, para mí hay dos cosas a tener presente. Uno es, ¿qué imagen te has creado? ¿Es una imagen realista o no es una imagen realista de lo que puedes conseguir? Porque si la imagen no es realista, tío, la frustración te va a venir siempre. Porque tú crees que puedes aprobar, pero si tú no haces nada para poder aprobar, entonces el problema no es la frustración, colega. El problema es que no estás tomando las decisiones adecuadas para obtener el resultado que te gustaría poder obtener. ¿Me explico? Entonces, ahí viene la primera idea. La segunda es, ¿cuál es el problema de la frustración? Que vale, yo me diseño este plan, pero no tomo iniciativa, no tomo decisiones, no... Vale, entonces el problema ya no es la expectativa. El problema es, si esto ya es realista, es, tío, quizás el método no está funcionando. Entonces lo intentas una vez, no lo consigues, entonces lo que debes hacer es parar y preguntarte, ¿qué he hecho que no me ha dado lugar a ese resultado? Porque si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y el problema es que seguimos intentando obtener el mismo resultado haciendo lo mismo, y una y otra vez, y me frustro, y como me frustro, pues al final dejo de intentarlo. No, tío, no se trata de que dejes de intentarlo, es que empieces a intentarlo de manera diferente. Ya Vicent, pero es que no sé cómo intentarlo. De manera diferente, pues tío, busca información. O sea, hablábamos de YouTube hace un momento. Busca información. Te pongo un ejemplo. Yo dentro del público que tengo muchos chavales que son disléxicos. Y claro, la dislexia, en este sistema educativo que habla de memorización, de estudio, de número, de tal, están muy frustrados. Porque aspiran a ser normativos y ellos, la parte de dislexia, les impide obtener los mismos resultados con el mismo esfuerzo. Son muy buenos en otras cosas, pero para este sistema educativo, bloqueo. Claro.
Entonces, claro, me viene mucho porque tengo un problema de autoestima, no sé cómo estudiar mejor. Vale, yo siempre digo lo mismo. ¿Has buscado sistemas de estudio diferentes a lo que te están explicando? Y la respuesta radical es no. Muchas veces es no, tío. Entonces, la primera es, por ejemplo, ¿sabes lo que son mapas mentales? ¿No sabes lo que es? Pues búscalo. Tengo una alumna, Nora, maravillosa, que tiene dislexia y que ¿cuál fue el problema? Que no sabía cómo estudiar, de repente diseña mapas mentales y ha pasado de sacar 3 y 4 a sacar 6 y 7. Porque leen, no lo tiene que memorizar, lo entiende y una vez lo entiende es capaz de reproducirlo. Hacerlo de manera diferente te da siempre resultados diferentes. A veces será lo que tú esperas y lo vivirás como éxito, a veces no. Pues nada, acéptalo, acepta que no ha salido. Ahora, ¿qué puedo aprender de esto que no ha salido? Toma decisiones diferentes. El fracaso es necesario, tío. Es necesario. Y este sistema educativo nos enseña que tenemos que obtener el éxito. Sí, yo no te digo que no. Pero del éxito no aprendes, ¿eh? Del éxito no se aprende. Has fracassat més voltes que has tingut èxits? De hecho, aún dudo si he tenido éxito. Sí, muchísimas. Y al final, mira, una de las cosas que más disfruto es de que la lío, tío. Yo la he liado muy parda muchas veces. Y la lías tan parda que a veces dices, pues ya está, no puedo hacer más que decirte, lo he hecho lo mejor que he sabido y que he podido, la he liado, la expectativa no ha salido y por supuesto a veces hay frustración, pues solo me queda aprender de esto, es que no me queda otra. Mira esta, la frustració cada dia de la meva vida que no guanyo un duro. Buenísimo. Yo propongo que uno de los temas, aunque no tengo que elegirlo yo ni tienes que elegirlo tú, sino que lo elijan ellos, un día hablemos de dinero, tío. Yo creo que el dinero en la adolescencia es un tema que se tiene que hablar y creo que es imprescindible. Para mí, dice, la frustración que no gano un duro. Genial. Yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes ganar una partida de ajedrez tirando el dado? Òbviament no. Obviamente no, ¿no? El ajedrez tiene una serie de reglas. ¿Y el dado está entre ellas? No, No está. encara no. Pues hay gente que intenta ganar dinero tirando el dado. Es decirte, el dinero, en el fondo, es un juego. Muy sofisticado, todo lo que tú quieras. El manual puede ser así de gordo, pero el dinero es un juego. Y todo juego tiene un manual de instrucciones. Si tú aprendes a jugar al ajedrez, lo primero que te enseñan es a mover las fichas. Y al momento que ya sabes cómo se mueven las fichas, empiezas a jugar. Y cuanto más practicas, Més possibilitats. más posibilidades. Y además, más aprendes. Y aprendes jugadas, y aprendes estrategias, y aprendes movimientos. Con dinero pasa lo mismo. Tío, probablemente esta persona no la conozco, porque es una pregunta suelta. Pero si no estás ganando dinero haciendo lo mismo de siempre, lo primero que yo te diría es, ¿qué tal si aprendes cómo funciona el juego del dinero? Porque si aprendes cómo funciona el juego del dinero, entonces puedes empezar a tomar decisiones que te van a facilitar muchísimo el poder ganar mucho más dinero. Entonces, a partir de ahí empieza. Yo no te digo que te vuelvas millonario, pero si el plan habitual no está funcionando, y hay gente que lo está ganando, que están haciendo ellos que tú no estás haciendo. Però i esta generació, la nostra, per exemple, que va estudiar allò que li digueren estudia, que treballaràs, fes una carrera, i arribarem al 2009-2010, esclata tota la crisi, i se quedaren tots sense treball i sense aspiracions. Com gestionen aquesta frustració? Para mí hay tres maneras. Lo primero es, estás sintiendo una emoción, la frustración va asociada a la rabia, entonces lo primero es, saca la rabia, sácala. Hace 3 días tuvimos un intercambio de WhatsApps tú y yo y mi voz era así, no podía hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo venía de hacer unas experiencias de sacar la rabia y Vicente, ¿cómo se saca la rabia? Pues gritando, moviendo el cuerpo, sacando toda la rabia que uno lleva dentro. Entonces, si de repente te has pegado un batacazo que te ves frustrado, entonces tienes que sacar toda esa rabia. Eso, el primer paso. El segundo paso, pues aprender de la decisión que has tomado. Te veo ahí. Sí, no, tranquilo. Te veo ahí. Primero, saca la rabia. Sí. Segundo es que tengo que aprender. Acepta lo que ya no puedes cambiar. Ese es el segundo paso. Es decir, vale, ha llegado 2009, ha llegado esta experiencia. Ya está. Tomamos la decisión de hacer una carrera. Tomamos la decisión de aspirar a esto. ¿Depende de ti algo de eso en este momento? No. Pues entonces acepta lo que no puedes cambiar. Cuanto antes lo aceptes, antes puedes tomar nuevas decisiones. Tercer punto es, toma nuevas decisiones.
Toma nuevas decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienes unos estudios, ya tienes una carrera y la pregunta es, ¿y ahora qué quieres hacer con tu vida? Entonces, busca qué quieres hacer con tu vida y empieza a tomar decisiones ahí. De aquí me podría pasar horas hablando sobre el sistema educativo, laboral y demás. Pero al final ese es el objetivo. ¿Cómo vivimos y aceptamos la frustración que nos genera? Lo primero, permitiéndonos ese sentimiento. Lo segundo, aceptando lo que no podemos cambiar. Y lo tercero, aprende de la situación que has vivido y toma decisiones hacia adelante. Es decirte, ¿es fácil? No, que nadie se confunda, ¿eh? Que yo hablo con mucha claridad. Pero, hostia, jode cuando miras para atrás y dices, me cago en la puta, tío, si lo llego a saber antes, pero es que no lo sabías. Passa algo per plorar, per cridar en el moment que te sents frustrat? No, y lo único importante es no lo hagas contra nadie. Que esta es la clave. Yo tengo una norma y es, tú saca una emoción sin hacerte daño a ti mismo y sin hacer daño a los demás. Entonces, bajo esa premisa, saca, pero máximo respeto a tu propio cuerpo y máximo respeto al cuerpo de las personas que tienes en tu entorno. Entonces, si yo estoy frustrado, ostras, lo puedo gestionar en un momento adecuado, pues venga, lo gestiono, pero luego me voy a casa y ¡guau! Saco la rabia. Estoy en un contexto que me lo puedo permitir, pues nada, un segundo y lo saco. Lo que pasa es que esta sociedad no tiene normalizado expresar las emociones. La tristeza, el llanto está más asociado, pero por ejemplo la rabia no está en nada asociado. Y hay mucha rabia contenida. Así pasa, que te la guardas y un día al que menos se lo merece, pobrecito el que pille por delante. Se come toda mi frustración de tiempo pasado. Tal qual. Tenim una pregunta que fer, passa-me-la i que me la vaig passant, sí, però que ha arribat ara mateixa. Wow. Coses del directe! ¡Directo! Me encanta. Això és la meravella del no te dejo en visto. A veure, sí, ahí. l'agafa, gràcies. Chan. A veure, directament, pregunta, ¿val? ¿Cómo es nuestro trabajo? Venga. ¿El tuyo? ¿El mío? ¿Los dos? Sí, el teu, en este cas. El mío, yo diseño mi profesión, ¿vale? Es decir, a mí me gusta diseñar mi profesión para poder vivir la vida que yo quiero. Y, por ejemplo, yo soy muy nómada. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho gestionar mis horarios. Entonces, mi profesión lo que busca es que me permita esa libertad. Entonces, para poder tener esa libertad, yo la gran mayoría del tiempo me lo dedico haciendo tres cosas. Una, creando. Me encanta crear. Puede ser crear mis formaciones, puede ser crear mis vídeos, puede ser crear mis textos. Me gusta levantarme por las mañanas, cafecito, escribir y ponerme a redactar ese contenido. Segundo, lo que hago mucho es comunicar. A mí, por eso estoy aquí, porque me apasiona comunicar. Entonces, con esta iniciativa, con muchas otras, en directos, en entrevistas, en formaciones, ya sea online o sea presenciales, me dedico a comunicar, que es lo que va conectado con mi talento. Y lo tercero, yo hago muchísimas sesiones individuales. ¿Por qué? Porque me piden ayuda para este tipo de situaciones y lo que yo hago son sesiones individuales. Pero que lo positivo, que me permite la flexibilidad, porque la gran mayoría las hago online, con lo cual da igual donde esté, que me puedo acordar un horario que te venga bien a ti, que me venga bien a mí, y podemos juntar el tiempo. Entonces, dentro de mi profesión, lo que más hago es esto. Uno, escribir, y luego comunicar y hacer esas sesiones individuales con esas personas. Más o menos es lo que encaja en mi trabajo. Molt ben resumit i espere haber resolt la vostra qüestió. No es esto es muy importante, sobre todo por el tema de la frustración. Esta forma de vivir es la que a mí me gusta. Y a esta persona que ha escrito o a cualquiera, no se trata de que imiten mi forma de vivir. Que trobe la seua. Claro. Y por eso mi consejo es que abra el abanico a descubrir diferentes formas de vivir y que se quede con la que más le guste. A ti y a mí nos vendieron que después de estudiar una carrera tal y cual hay que encontrar un trabajo fijo, estable y tal y cual. Ostras, yo no puedo, tío, tener esos horarios. A otra persona que le cuadre, es fantástico. Molt bé. Passem a la següent pregunta. Jo Lo crec que que tú la respost consideres. perfectament. Me frustra el hacer algo sabiendo que no lo vas a conseguir. És a dir, esta ja és directament el nihilisme, estar fent alguna cosa dient, bueno, sí, va a ser imposible fer-ho. Hay una frase que se le acuña a Henry Ford, que me gusta mucho, que dice, si crees que puedes, estás en lo cierto. Si crees que no, también. ¿Vale? Y esto es muy interesante. Es decir, si tú crees que vas a poder hacer algo, tienes muchísimas más posibilidades a si crees que no eres capaz de hacerlo. Si yo ya abordo cualquier tarea, desde una energía de no voy a poder hacerlo, no te preocupes, que no va a estar en tu mano lograrlo.
Ahora bien, si considero que sí voy a poder hacerlo, esa confianza hace que estadísticamente sea muchísimo más probable que seas capaz de hacerlo. Entonces, para esta persona, es que ya no hablamos de frustración o no frustración. Lo primero que le recomiendo es, tío, tía, imagínate lográndolo. Es que si no te imaginas lográndolo, ¿cómo narices lo vas a conseguir? I si no és un objectiu lograrlo, simplement és una obligació fer-lo? Entonces, deja de hacerlo. Ja, però imagina't, acabar l'ESO per a poder fer batxillerat perquè vols ser logopeda. Vale. El problema... Uy, me encanta. El problema, y esto le pasa mucho a esta sociedad actual, ¿vale? No solo a los jóvenes, también nos pasa a los adultos, es compramos los sueños, pero no nos enamoramos del proceso. Y esto es muy importante. Lo hablábamos hace un rato. El objetivo no es lo que quiero conseguir, el objetivo es lo que quiero experimentar. Entonces, claro, tío, ¿a quién no querría tener 1 millón de pavos? ¿Quién no querría tener la pareja de su vida? ¿Quién no querría tener, me lo invento, ¿no? Cada uno, o un mogollón de tiempo libre? Todos querríamos eso. Pero pocas personas están dispuestas a hacer lo que toca hacer para poder conseguir eso. Por eso, conviértelo en un plan y enamórate del plan. Enamórate del plan, enamórate de los problemas que tienes que resolver. Y esto es muy clave, ¿eh? Enamórate de los problemas. Aborda ese problema y enamórate de decir, vale, yo quiero superar este problema, porque si supero este problema, estoy un paso mucho más cerca de poder conseguir mi sueño. Pero no, todos queremos tener ese estatus, pero no queremos vivir el proceso. Lo siento, así no funciona. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y no hablo de dinero, hablo de tiempo. Puede ser dinero también, es un recurso más. Pero ese tiempo es esfuerzo de esa idea. Entonces, diseña el plan y enamórate del proceso. Con un chaval que está en secundaria y dice, tío, y es que me obligan a venir. 1, tienes 16 años, estás en el sistema educativo español y es educación secundaria obligatoria. ¿Puedes decidir no ir? Claro que puedes decidir no ir, pero asume las consecuencias de no ir. Libres somos siempre. Lo que pasa es que toda acción iba a implicar una consecuencia. ¿De verdad quieres esa consecuencia? Entonces yo me voy al polo contrario. Es decir, ya que estás, invierte ese tiempo en buscar qué es lo que te apasiona. Invierte ese tiempo en crearte un sueño. Atrévete a soñar, tío. Atrévete a decir, joder, es que me encantaría lograr eso. Y cuando logro esto, y conectamos con el primer directo que tuvimos, aparece la motivación. Aparece el motivo que me lleva a tomar acción. Yo tengo un porqué hacer las cosas y entonces secundaria ya es un medio para un fin. Ya estoy yendo a secundaria para algo. Ya no es porque me obligan, pero ya le encuentro sentido a lo que hago diariamente. Y hay una pregunta que es muy incómoda, pero que recomiendo que todo el mundo se mire al espejo y se la haga, es, ¿tú para qué te levantas todas las mañanas? ¿Tú para qué te levantas todas las mañanas? Y si no tienes una respuesta que te ponga horny, pues ya tienes un objetivo, encontrarla. Encontrarla. Y ahora dirás, ya, pero es que entonces tengo que cambiar muchas cosas de mi vida. Bueno, pues ya tienes un rumbo. Empieza a tomar decisiones poco a poco para vivir una transición, para poder vivir esa vida que deseas. Pero si no empiezas hoy, ¿cuándo lo vas a conseguir? No way. És normal frustrar-te per no aconseguir seguidors en xarxes socials? Normal sí. Sano es otra cosa. Claro, aquí viene el autoestima basada en los likes, en los seguidores, en quién soy yo en función de los seguidores que tengo. Aquí hay mucho de donde rascar, porque la pregunta es, ¿tú para qué quieres tantos seguidores? ¿Tú para qué quieres tantos seguidores? Quiero decirte... Imagina't algú que vol ser influencer i veu que no arriba, veu que decreix, que està en una línia... ¿Creus que es lícit el frustrarte? Yo te haría... Sí, claro, pero es que es normal que te frustres. Porque si tú tienes ese objetivo y no lo estás consiguiendo, automáticamente aparece la frustración. Es un proceso natural de la parte mental en base a los resultados que esperas tener. Ahora bien, yo lo que me plantearía es, ¿tú para qué quieres tantos seguidores? Quiero ser influencer. ¿Y tú para qué quieres ser influencer? Porque ¿qué cantidad hay de influencers que quieren vivir de ello? Y cuando de repente llegan a ser influencer, hay una influencer, por ejemplo, y archiconocida, que tenía millones de seguidores. Pero millones, estamos hablando de 7 cifras de seguidores. Y sacó una línea de ropa. ¿Vale? Se invirtió ahí en sacar una línea de ropa para convertir esos influencers en clientes. ¿Tú sabes cuánta ropa vendió?
200 euros, algo així. Sí, sí, sí. Eso era. Claro, Eso ho vaig llegir, al porque cas. te has creado la fantasía de que se puede vivir de eso. Pero es que es una fantasía. Te estás alimentando de eso que no es real. ¿Quiere decir entonces dices no tengo que ser influencer? No, yo te pregunto, ¿para qué quieres ser influencer? Y vete a por ese objetivo. No, es que yo quiero vivir de las redes sociales. ¿Vale? Pues aprende cómo vivir de redes sociales, diseña un plan y sigue ahí. Mira, Luis, para mí esto es muy importante. Es decir, cualquier sueño que tengas, lo primero que yo recomiendo hacer es búscate a alguien que ya lo haya conseguido. Y pregúntate, ¿qué ha hecho este tipo o esta tipa para conseguir eso? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿tú estás dispuesto a vivir lo mismo que ha vivido esta persona? Si la respuesta es sí, venga, a por el proceso. Pero si la respuesta es no, ¿para qué quieres ese objetivo? Búscate otro que el camino te guste, porque si no, no hay manera de conseguirlo, ¿eh? No hay manera. Mi punto de vista. Tal qual, tal qual. Disculpa l'incís, però vaig llogant temes. A mi m'encanta, a mi que ens m'encanta. pregunten per Instagram y bueno. Y crec Me que encanta, son- me encanta, me encanta. Me frustra ser el único que hace funcionar las amistades. Que las otras personas no hagan nada o casi nada. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las amistades, ¿eh? Esto da para otro Ahí nivel. les relacions personals, ahí ya toca, ¿eh? A mí me encanta. Es mi tema favorito, de hecho. Sí? No amistades, sino las relaciones personales. Ahí es donde yo me vengo arriba. Claro, me frustra que mis amistades no inviertan en nuestra relación. Por lo tanto, quiere decir que ya tienes una expectativa de lo que deben hacer tus amigos. Y yo, a veces, así siendo sutil, yo siempre digo lo mismo. Es mucho más fácil cambiar de persona que cambiar a la persona. Y esto hay que metérselo aquí. Chico, si yo te estoy pidiendo A y tú no quieres darme A, lo mejor será que tú sigas tu camino y yo me busque a alguien que quiera darme A. El problema es que estamos pensando que las personas con las que debo conectar están en mi círculo cercano. Venga, vamos a soltar 2 o 3 píldoras sobre Ja, però relaciones. un adolescent té un cercle, un grup d'iguals, en el del col·legi, en el de l'institut, i és molt difícil dir-li «Isten d'eixe cercle». Bueno, que sea, nadie dijo fácil. Primero, un adolescente digo yo, que debe reflexionar esta idea, que a mí cuando me lo dijeron me pegó un bofetón en la cara, y es, ¿eres consciente que lo que tienes en común con tu clase son 2 cosas? Una, que sois de la misma contorna, y 2, que tenéis la misma fecha de fabricación. ¿Vale? A todos os concibieron más o menos. Y eso es lo que tenemos en común. ¿Cómo es posible que en esos 20 personas que tenemos en común, que lo único que tenemos en común son la edad y el lugar, ahí tengo que encontrar a las personas que van a conectar conmigo para toda la vida? Voy a conseguir ahí mi pareja, voy a conseguir mis amigos del alma que compartan mis valores y mis pasiones. Vamos a ver, somos 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Lo más probable es que de ese círculo no estén esas personas. Ojo que están, pues me alegro por ti. Me alegro por ti. Intercambiemos un par de preguntas personales. ¿Tú de primaria cuántos amigos conservas? Jo molts. ¡Qué guay! De fet, els meus millors amics, els 5, no de primària, és que jo sóc un cas. Me encanta, me encanta. De l'escoleta infantil, de la guarderia, de quan teníem 2 anys, continuen sent els meus 5 millors amics. Brutal. ¿Cuántos? ¿5? Sí, 5. Sí, Me da igual, 5. 5. ¿Sabes cuántos yo tengo de primaria? Ninguno. ¿De secundaria? Molts. ¿Cuántos? 10. 10. ¿Sabes cuánto yo? 1. ¿De la carrera? Dejémoslo. Perquè encara estic en la carrera. ¿Pero cuántas Encara estic en la personas de ahí carrera. son de las que conectan contigo? En la carrera menos. En l'institut, per exemple, moltíssims més. Yo ninguno. Somos 2 realidades. ¿Cuál es la correcta? Las 2 son igual de válidas. Igual. Las 2 son igual de válidas. ¿Puedes tener la suerte de conectar con unas personas? Tío, has tenido esa fortuna. Agradécela y disfrútala. ¿Puedes tener la circunstancia de no conectar con nadie? Pues está perfecto. Sí, és així. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Hacerte responsable y ampliar tu círculo social.
Esto debería ser una obligación. Amplía tu círculo social. Amplíalo constantemente, conoce nuevas personas. Porque estadísticamente, cuantas más personas conozcas, más probabilidades hay de que conectes con aquellas que tú esperes tener esa amistad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo me genero una expectativa, por volver al tema, de cómo debe ser esa persona. Y quiero que esa persona sea diferente. Y como no es diferente de cómo es, entonces me frustro. Tío, tienes dos opciones. O lo aceptas tal y como es, y por tanto la frustración desaparece, o búscate otra persona. Bye, bye. Esta persona, por Difícil, ejemplo, ¿eh? claro que sí. T'ha Nadie dijo, costat? "Papi". A tu t'ha costat? A mí la parte de amistad es la que más dura he vivido. Muy dura. Quants amics, amigues tens ara mateixa? Muy poco, o sea, de verdad, círculo pequeño, muy pocos. Yo tengo 5 o 6. 5 o 6 personas a las que En els yo... que confies. Sí, en las que yo me muestro auténtico, 100% auténtico. Porque yo soy como soy. Yo soy muy radical. O sea, hay un momento que uno conecta con su verdad, es yo me muestro así, Luis. Y si te gusta como soy, tío, creamos un vínculo. Pero es que si no te gusta como soy, encantado de haberte conocido. Ahí tienes la puerta. Cuando me di cuenta que yo no era el problema. Yo soy así, y soy así. Y a quien le guste, bienvenido a mi vida. Y a quien no le guste, fuera. Por eso soy muy selecto con las personas con las que me rodeo. Muy selecto de invertir tiempo solo en aquellas personas que me valoran tal y como soy. Porque el tiempo que lo paso con personas, lo quiero pasar con gente que me ame tal y como soy. Y en el momento que uno pretende cambiarle, primer aviso, yo soy así. Y si no te gusta, no pasa nada. Pero esto lo he hecho con mis amigos y lo hago con mi familia. Lo hago con todo el mundo. Porque a la única persona que no voy a decepcionar jamás es a mí mismo. Esto lo decidí y no pienso cambiarlo. Desde aquí estoy con ellos. Y quien quiere estar en mi vida y conecta con lo que yo espero de ellos, ¡buah! Las relaciones son profundas, preciosas, dinámicas, son maravillosas. Basadas en el respeto, la autenticidad y la libertad. Ojo, son mis valores. No espero que todo el mundo los tenga. Entonces, mi círculo, pues tengo uno en Madrid, otro en Málaga, otro en Valencia tengo uno. Tengo gente muy dispar. Pero, tío, qué guay. Me encanta la gente que me rodea. Me suma, me multiplica. Perfecte. Pero cada uno busca a esas personas que conecten contigo. Gestionar la frustración ahí. Primero, revisa cuál es la expectativa que tienes de amistad, tío. ¿Qué es para ti ser un amigo? ¿Qué es para mí ser un amigo? Si yo no tengo claro lo que para mí es ser un amigo, entonces lo más probable es que te frustre. Cuides els teus amics? Mucho. ¿Sí? Mucho. A las personas que para mí son importantes, es que para mí el concepto de amistad es muy ambiguo. Para mí las personas que son importantes yo las cultivo. ¿Qué quiere decir las cultivo? Hay que regalo con una planta. Si no le inviertes tiempo, la planta se muere. Si no invierto tiempo en la relación se muere. Entonces yo periódicamente llamo, actúo, quedo y no espero a que vengan. Yo tomo la iniciativa. Siempre tomo la iniciativa. Prengueu nota, que bonic. Sí, sí. Ja m'acaben les preguntes. ¿Ya está? Sí, ja m'acaben les preguntes. Quant de temps No duren? lo sé, yo, No sé. yo me enchufo y tiro para adelante. Com ja saps, cada final de directe Me encanta este momento. Tenim- ¡Qué incómodo me siento! tenim una sorpreseta, val? En este cas ha sigut idea, val, de la nostra tècnica de joventut Alboraya, Vale. la gran tècnica, la millor de la comarca, que és especialista en jocs de taula, Me encanta. i ha Me apasiona. decidit bueno, que estigui darrere amb Miranda, que mai les nomenem i tenen, bueno, i hem de dir-li que tenen molt de mèrit i que això sense elles no seria possible. Mai les nomenem Miranda i Sandra, la nostra tècnica. Bueno, anem allà. Vamos allá. És idea de Sandra, ¿De qué va esto? Ah, no ho sé, jo tampoc ho sé molt bé, Jo tampoc ho sé molt bé. Anem a tirar-li. Sí, home, sí. Ah, vale. Veo cartas. El joc se diu Iconicus, Vale. val? Jo ara te vaig a dir... Això és molt de mag, Jo és que Sí, no sí, sé, sí. jo no sé barallar, ho sent. Un día tenemos que hacer magia aquí a tope. Ara me barallaràs tu, va, ara me n'agafes tu. Has d'agafar 4 cartes, Cuatro. vale? 4. Una, dos, ahora de aquí, tres y otro de mig. Cuatro. Vale? Ara mira-les, tens un símbol en cada una. Miraràs i tindràs un símbol. Has de trobar quin és per a tu el símbol que defineix frustració. Vale? I recordar-la. Recordar-lo quin és, ok? Quin d'eixos símbols te defineix la frustració. Ay, 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 ay. ¿Ves? Ahora me estoy frustrando porque no sé cuál... Vale, ya lo tengo. Ja ho tens? Vale. Sí. Mescla-la i en tot, te'n recordaràs, no? Sense dubtes. Ara la qüestió és que me les dones i jo les mire i les ensenyo a càmera, val? Venga. Tenim una bandereta de la Fórmula 1,
tenim una espècie d'ouet trencant-se, tenim el símbol de l'stop i tenim una peixera. Val? Vale. I aleshores jo he d'endevinar quin has triat tu. Ok? Venga. Podeu jugar des de casa, val? Tenim la peixera, el símbol Que lo escriban ahí en el directo. Dale ahí. Sí? Bueno, que escriban ahí. ¿Cuál creéis que es? Qual que penseu que és? També tenim la bandereta, el ou, pensi que és un ou, i el símbol de l'stop, val? Chan, chan. Jo sé que des de casa penseu que el més lògic seria el símbol de l'stop, val? Però coneguent a Vicent, el poc de temps que el conec, i jo sé que també penseu el mateix, jo crec que has triat la peixera, com el peix que està tancat sense poder eixir. M'he equivocat? No, tío, sí que es ese. Sí. Sí? Sí, la pecera. Possiblement en el següent directe canviem i estiga jo en el lloc de Vicent, eh? Qué guapo. Sí, te lo digo, ¿verdad? Explica per què. Porque al final un pez está en una pecera donde tiene sus límites. Entonces puede tener un deseo y al final se bloquea. Es como ve algo, lo veo ahí, intento tirar y siempre tengo una barrera invisible que me está limitando. Y esa barrera invisible, vale, en una pecera pues la ha puesto el dueño, evidentemente, pero al final la barrera invisible la estoy poniendo yo. Con el objeto de deseo, con el límite que me estoy marcando, con todo eso. Por eso he elegido la pecera. No. ¿Me fas a mí? Venga, ¿Vale? con frustración, ¿no? Sí. Ok? A veure con baralla, que se note que eres mag. Hostia, es que estos son cuadradetes, pero... Que se note que és mag. Habeu vist? Bueno, molt no s'està notant, eh? No, tengo esa curiosidad. Coge una. Molt. Llévate una. Espera, deixa'm agafar. Perdó. Vale, vaig agafar esta. Continua. Esta. Algún día haremos magia aquí a tope. Podéis, en el final de... me queda una. En el final del No te dejo en visto de temporada podíem fer un truc. Buah, ben, claro que sí. Bueno, pero... Me la apunto. ¿Frustración? Sí, frustración. ¿vale? Voy a fallar, es que tengo clarísimo que voy a fallar. Val. El problema es que está diciendo, ahora va a ser esta, pero como es fácil que deduzca que va a ser esta, voy a elegir esta otra para que él pueda creer, pero como creerá que esta va a ser la segunda... ¿Ya lo tienes? Sí. Vale. Enseña a la cámara. ¿Has mezclado? Sí. Venga. Primera, un mapa, entiendo aquí, un mapa donde tengo ahí el lugar hacia donde me dirijo, más o menos. Vale. Por otro lado tenemos un despertador, ¿vale? Tenemos el despertador que está sonando, un reloj ahí que está sonando. Por otro lado tenemos un diamante de mucho dinero. Y por otro lado tenemos un escudo, Mira, yo voy a compartir mi reflexión y a ver si llegamos, ¿no? ¿Cuál de los tres podrías elegir? Uno podría ser, yo qué sé, podría ser, no digas nada, no reacciones. Podría ser el diamante por la frustración de conseguir el dinero, la riqueza. Yo personalmente, yo creo que ese no lo has elegido. Es una opinión que digo yo. El segundo podría ser un escudo de la frustración de querer defenderte de algo, de querer estar bloqueado. Yo personalmente pienso que tampoco lo has elegido. Entonces nos quedaría o el despertador o el mapa. El despertador... Espera. Sí. Vas bé. Muy bien. Vas bé, vale. Que emocionant des de casa, ojo. Fem apostes. Venga, si puede ser el despertador o el mapa. Claro, yo si yo eligiera el despertador, podría ser el despertador porque suena el despertador por las mañanas, no te gusta tu vida, estás frustrado. Pero yo pienso, y es una opinión mía, que a ti te conectas más con la montaña, cuando no llegas a la ruta, cuando a lo mejor te pierdes. Así que yo considero que has elegido el mapa. És aixina. Sí? És aixina. De veritat. No estaba preparado, ¿eh? No ho hem preparat. Pero ahora explica tú por qué, porque yo me monto aquí una película. No, perquè simplement m'ha paregut tot el que està en mapa, tot el que està escrit, el que està guionitzat, me frustra.
M'agrada improvisar, m'agrada l'espontaneïtat, m'agrada el dia a dia. Com no te I has tot visto? el que està guionitzat al final i tot el que està dintre d'un mapa, me perc. No sé, jo no gasto ni GPS. És així, no? No m'agrada, m'agrada guiar-me per la meva intuïció. I Boníssim. m'ha generat una frustració. Enhorabona. Qué guay. Mentalista, eh? Se nota que eres mentalista, eh? Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Molt bé, Qué guay, sí. Luis, qué guay. T'ha agradat el joc? Mucho. De Sandra, la nostra tècnica, m'ha encantat. El pròxim dia anirem també per ací, eh? Venga, anem o a no. Sense expectativa, que si no me frustre. Vicent Alboraya, Joventut, sessió 3. Qué guay. Frustració. Jo crec que s'ho hem passat bé. Sí. Jo crec que els nostres oients, viewers, se diuen viewers, Viewers. s'ho han passat, els nostres de YouTube també. Qué guay. Frase final per a demà quan s'alcen i senten frustració. Frase final. ¿Qué puedo aprender de esto? A mí me agradan las preguntas siempre. ¿Qué puedo aprender de esto? De esta situación que estoy viviendo. Moltes gràcies. Te talle perquè és la frase final, perquè a voltes dic que vas començar una altra volta i anem a fer un segon directe. No. ¿Qué puedo aprender de esto? No te deja un visto, sessió 3, frustració, Vicent Xinès, moltíssimes gràcies, Alboraya, ens veiem el mes que ve, sessió 4, see you!